Saludos para todos. Seguimos con la segunda parte de este gran capítulo sobre aspectos geológicos de la Tierra y el relieve terrestre. La semana pasada hablamos de la escala de tiempos geológicos, hablamos de los movimientos de placa tectónica con las zonas, con las dorsales y las zonas de subducción y de obducción. Hablamos de la estructura interna de la Tierra y terminamos con los sismos. Bien. Esta semana vamos a hablar de los tipos de roca, de los volcanes y de la erosión. Empezamos con las rocas, vamos a hablar de la definición de lo que es una roca y en particular hablaremos de los minerales que componen esas rocas y luego hablaremos de la clasificación de la roca usando la clasificación geológica, es decir, tres grupos: las rocas ígneas, las metamórficas y las sedimentarias. Las rocas están constituidas de minerales o mineraloides, es decir, elementos parecidos a los minerales. La definición de un mineral es un elemento que tiene una composición sólida, temperatura que encontramos en la superficie terrestre, químicamente constante, es decir, que, por ejemplo, si tomamos el ejemplo de un mineral, el cuarzo, está hecho de dos átomos de oxígeno y un átomo de silicio. Es decir, esa es la definición de lo que es un mineral de cuarzo. Tiene esta composición y digamos, esos elementos están ordenados de una manera particular. Eso es lo que define el cuarzo. Los minerales tienen un estado cristalino. Cuando les decían que tiene una organización particular, es que dentro de un mineral se repite el mismo patrón. Vamos a ver un ejemplo. La forma en que están organizados esos elementos químicos se repite dentro de la estructura del cristal. Que sea pequeño o grande, siempre se va a repetir la misma estructura. Y tiene un origen inorgánico. Esos elementos están conectados, unidos por enlace covalente, iónico, metálico, etc. Es decir, esos enlaces químicos que juntan los diferentes elementos. En el caso del cuarzo, por ejemplo, aquí tenemos entonces el dióxido de silicio, dos átomos de oxígeno, un átomo de silicio que están conectados por enlace covalente. Aquí un ejemplo de cuarzo, el cristal de cuarzo. Hay diferentes tipos. Realmente la ametista también es algo parecido en su estructura, en su composición. Simplemente dentro de su composición puede haber impurezas de hierro que le dan su color a la ametista. O sea, la ametista al final es básicamente un cuarzo con impureza. Pero simplemente por ese cambio de color es que la ametista tiene un valor bastante alto, es una piedra semipreciosa. El cuarzo, al contrario, no tiene tanto valor, es muy común en la corteza terrestre y se usa más bien para la industria. En la industria por su resistencia. Vamos a ver que es un tipo de mineral bastante resistente, o para otras propiedades. Se usa para el efecto piezoeléctrico en los relojes para medir el tiempo. Bien, aquí tenemos una ilustración de cómo se organizan los átomos de oxígeno y de silicio, dentro del cuarzo. Podemos ver una representación en tres dimensiones, que es un poco más entendible, digamos, de esa manera. Y aquí está entonces vamos a buscar una sola unidad, nuestro átomo nuestro átomo no, nuestra estructura de cuarzo.
Aquí tenemos entonces el silicio conectado por enlace covalente con el oxígeno, pero en este caso ustedes ven que está conectado con más de dos átomos de oxígeno simplemente porque está dentro de la estructura del, del mineral. Y ese tetraedro, así se llama, esa forma que coge ese conjunto aquí de cinco elementos, ese tetraedro se va a repetir dentro de la estructura del cristal, del mineral. Es decir, aquí tenemos la estructura cristalina que se repite dentro del mineral. Que sea pequeño, que tengamos aquí un pedazo de mineral muy pequeño o que sea muy grande, dentro de la estructura siempre se repite el mismo patrón. Eso es el caso para el cuarzo, es el caso para todos los minerales. Bien. Como dijimos, hay diferentes tipos de enlace químico, no me voy a extender sobre eso. Los enlaces covalentes, en los que dos elementos comparten electrones y eso los va a enlazar. Enlace iónico en los que un elemento metálico le pasa uno o varios electrones a un elemento no metálico y por lo tanto un elemento coge una carga negativa, se vuelve un anión, y otro elemento aquí coge una carga positiva, se vuelve un catión y se atrae. Eso forma otro tipo de enlace. Es el ejemplo aquí de un mineral que se llama la fluorita. Aquí vemos el mineral con sus cristales visibles, bastante grandes en este caso, no es siempre así, pero aquí los minerales han podido desarrollarse mucho. Y de eso se compone la fluorita, ¿no? De flúor y calcio. Hay otro tipo de enlace metálico, por ejemplo. Esos minerales lo podemos distinguir en terreno, como los vemos, en función de su aspecto cristalino o no. Es decir, que, por ejemplo, aquí puedo ver los minerales, son bastante grandes, los cristales son bastante grandes, pero a veces encontramos minerales que son muy pequeñitos, que están dentro de la roca, mezclados con otro tipo de de minerales, y son muy pequeños. Entonces, si son muy pequeños, no lo podemos ver con el ojo humano, y entonces son minerales que no tienen un aspecto cristalino. Se pueden clasificar también por el brillo. El brillo del mineral puede ser un brillo metálico, vítreo, terroso o mate, resinoso, etc. Se clasifica por su color, por su raya, vamos a ver lo que es la raya, se vincula también con el color, por su dureza, hay diferentes tipos de dureza entre los minerales, desde el talco hasta el diamante, el talco siendo el menos duro y el diamante el más duro de todos. La exfoliación, es decir, la tendencia que tiene un mineral a romperse en hojas, exfoliación o fracturas, y el peso específico, la densidad de ese mineral. Aquí tenemos un mineral que se llama la natrolita, que ustedes lo ven aquí, tiene un aspecto cristalino, los cristales son bastante visibles. Otro tipo de mineral, aquí la pirita. Aquí esta imagen ilustra el brillo. Ustedes ven que tiene un brillo aquí metálico. Esto tiene un brillo vítreo. Este tiene un brillo metálico. Y la pirita, que se conoce también como oro de los tontos, porque
Se parece, se ve como oro cuando está en pequeña partícula, en pequeños elementos separados. Parece ser oro, brilla como el oro, pero no lo es. La raya y el color, entonces aquí tenemos dos minerales diferentes, la pirita que vimos anteriormente, la rodocrosita con ese color, digamos, rosado, pero fíjense que ese color puede variar bastante en función de impurezas, como el caso de la ametista y el cuarzo. Por lo tanto, en vez de clasificar esos minerales simplemente por su color, también lo clasificamos por su raya, es decir, cuando pasamos el mineral encima de una placa y rayamos el mineral, ¿cuál es el color que vamos a encontrar? Y ese color tiende a ser mucho más consistente, sin importar, digamos, las impurezas que tiene el mineral. Aquí entonces una raya, digamos, negra o gris oscuro, y en el caso de la rodocrosita, una raya mucho más clara. La dureza, como les dije, hay diferentes tipos de dureza entre los minerales. Se clasifican usando una escala, por ejemplo la escala de Mohs. Desde el talco, siendo el menos resistente, al diamante, el más resistente de todos. El talco, luego el yeso, la calcita, que es lo que compone la caliza, esa roca que encontramos, por ejemplo, en la universidad, en la sede de la universidad, esa roca con muchos huecos. La fluorita que vimos ahorita cuando hablamos del enlace iónico, apatita, ortoclasa, el cuarzo, fíjense que el cuarzo, a pesar de ser muy común, puede ser muy interesante porque es resistente, está en la parte alta, digamos, de esa escala de Mohs. Topacio con rindón y diamante, el topacio saben que es una piedra preciosa. El corrindón, el nombre quizá no le suene, pero el corrindón puede ser rubí o puede ser zafiro, en función de las impurezas que hay dentro de ese mineral. Es decir, que el rubí y el zafiro en realidad se llaman corrindón cuando hablamos del mineral. Y el diamante, bueno, el más resistente de todos. Aquí el talco, que se puede romper con la mano con facilidad. Ustedes conocen el talco para bebé. El corrindón entra en una familia de minerales que se llaman los óxidos, porque eso está hecho de óxido de aluminio. Y aquí por el color que tiene se clasifica como rubí, pero si tuviera otro tipo de impurezas, otro color, eh, cogería otro nombre. El diamante entonces hecho únicamente de carbono, podemos ver su estructura después. Aquí el diamante está hecho de carbono, 6 protones y 6 electrones que se enlazan por enlace covalente, y lo que le da su resistencia al diamante en realidad no es el hecho de que esté enlazado de esta manera, sino el patrón, la estructura dentro del mineral. Pueden entrar a esta página también para ver la estructura en 3 dimensiones del diamante o de otros elementos. Si abrimos aquí esta página, vemos la estructura del diamante. Entonces lo que le da su resistencia es simplemente la organización de los átomos de carbono. Están todos conectados. Vamos a acercarnos. Dentro de la estructura, cada átomo de carbono está conectado. Ustedes lo ven aquí, 1, 2, 3, 4, con 4 otros átomos de carbono. Y si comparamos ese mineral diamante
con otro mineral que esté hecho de carbono, pero organizado de otra manera, tenemos el ejemplo aquí del grafito. Pues el grafito es lo que ustedes encuentran en la punta del lápiz. Lo que nosotros usamos el lápiz para escribir es grafito. Fíjense que tiene también los mismos átomos de carbono, únicamente carbono, pero no están organizados de la misma manera, por lo que le da una resistencia mucho menor. De hecho, el grafito se organiza en capas que ustedes ven aquí, que están enlazadas por una fuerza, un enlace relativamente débil, que se llama la fuerza de Van der Waals, y eso hace que cuando pasamos la punta del lápiz sobre la hoja, pues esas capas de carbono se depositan, quedan en la hoja, y así escribimos, una tras la otra. Aquí vemos un mineral que se llama la mica, de ahí es que viene el nombre de las micas que usamos en los vehículos. No están hechos de mica ya, pero el nombre viene de ese mineral. ¿Por qué? Porque la mica, ustedes ven que tiene la particularidad de separarse en hojas. Y esas hojas aquí son, digamos, blandas, parece un poco como un pedazo de plástico, bueno, como quiera, relativamente duro. Pero esas hojas son translúcidas, es decir, que dejan pasar un poco la luz. Y se usaban anteriormente para crear ventanas, para hacer ventanas. Se cogían pequeños pedazos de mica que se juntaban con la estructura metálica para formar ventanas. Entonces aquí un mineral con una exfoliación bastante marcada, otros no. Es decir, que el cuarzo, por ejemplo, no se va a separar nunca en hojas. Si le damos un gran golpe al cuarzo, se separa en muchos pedazos. Y aquí la galena, que es otro mineral, para ilustrar el peso específico, es decir, la densidad del mineral. La galena es un mineral que contiene mucho plomo, es decir, que cuando queremos extraer plomo de la corteza terrestre, buscamos ese mineral llamado galena. Y la galena, por contener el plomo, que es, ustedes lo saben, un elemento muy denso, pues esa galena tiene un peso específico de más de 7 toneladas por metro cúbico. Entonces imagínense un cubo de 1 metro de ancho, de largo y de profundo, digamos. Ese cubo pesa más de 7 toneladas. La fluorita ya la vimos, simplemente un ejemplo aquí de un mineral que se puede comer, que usted come todos los días, que es la halita. La halita es la sal, es decir que si dejamos la sal en condiciones correctas, los elementos que forman la sal, es decir, el cloruro de sodio, o sea, elementos de cloro y elementos de sodio, esos elementos van a poder organizarse con su estructura cristalina y los cristales van a poder crecer poco a poco para formar la halita. Y aquí el oro, que es también un mineral, pero compuesto de un solo elemento, que es el elemento oro. En este caso coge el nombre de elemento nativo, como es el caso del diamante también, es decir, que contiene un solo elemento. Entonces las rocas están constituyen la corteza y están constituidas de minerales. Puede ser un solo mineral o pueden ser varios minerales que están agrupados dentro de la roca. Un solo mineral, ya vimos el caso, lo mencioné
el caso de la caliza. Esa roca, la caliza, está constituida de un solo mineral que se llama la calcita. Varios minerales, pues está el ejemplo del granito, esa roca muy dura, muy resistente, que se usa, por ejemplo, para las cocinas, entre otras cosas. Ese granito está constituido de tres tipos de minerales. El cuarzo, que ya vimos, el feldespato, no lo hemos mencionado, es un mineral bastante común, y la mica, que vimos también. Pero las proporciones no son exactas. Recuerden que en el caso del mineral sabemos exactamente cuántos átomos de un elemento tengo y cuántos átomos de otro elemento tengo. Si retomamos el caso del cuarzo, un elemento de silicio por dos elementos de oxígeno. La roca no tiene esa constitución tan bien definida, es decir, que dentro de los granitos puede haber variaciones en el tipo de granito. Aquí tenemos una muestra de un granito rosado, y ustedes ven que podemos ver los cristales, podemos ver los elementos agrupados y separados por el color aquí. Digamos, de color translúcido aquí tenemos el cuarzo, de color negro tenemos la mica, es un tipo particular de mica, y de color rosado tenemos el feldespato. Aquí la estructura de ese granito nos permite ver los diferentes cristales con el ojo humano. Hay otro tipo de roca que no nos permiten ver esos cristales. De nuevo, si tomamos el caso de la caliza, que ustedes ven en la universidad, en la UASC, en la sede de la UASC, la ven en el Parque Mirador Sur y la ven, digamos, prácticamente en todo el este del país, en toda la llanura suroriental del país, dígase San Pedro, La Romana, Higüey, etc. No se ven los cristales. La calcita está organizada así en estado cristalino, pero tendremos que usar un microscopio para comprobarlo. Y el tipo de roca influye mucho sobre el tipo de relieve. Por ejemplo, aquí tenemos una estructura formada de granito. Y fíjense que anteriormente habían otras rocas al mismo nivel que ese monumento que tenemos aquí. Es decir, que alrededor, aquí a la derecha, a la izquierda, habían otro tipo de roca que han desaparecido por el proceso de erosión. Esos procesos pueden tomar millones de años, pero terminan meteorizando, es decir, alterando la roca y la erosionan, la desplazan. Y lo que queda al final es una roca que estaba dentro del subsuelo, que se quedó porque el granito tiene mayor resistencia al proceso de erosión que las rocas que estaban alrededor. Por esa razón es que se ha usado el granito y esas rocas que vamos a ver, ese grupo de rocas que se llama la roca plutónica en general, porque son rocas muy resistentes. Se han usado para monumentos, porque son muy resistentes. Fíjense que aquí tenemos un obelisco de Egipto que tiene alrededor de 3.300 años y todavía podemos leer lo que fue grabado en el obelisco simplemente porque es una roca que resiste a la erosión. Otro tipo de roca esos jeroglifos hubiesen desaparecido por completo. La clasificación entonces de esas rocas. Vimos un solo ejemplo con el granito. Vamos a ver que hay tres tipos: las rocas sedimentarias, las rocas ígneas y las rocas metamórficas. No hablaremos de otras clasificaciones que se usan.
Esa clasificación se basa en el proceso de formación de la roca. Aquí tenemos, si ustedes se fijan, se olvidan de todos esos círculos, estamos en una zona de subducción. Ustedes lo ven aquí, porque ven que tenemos una placa tectónica que se hunde por debajo de otra. Entonces estamos en un lugar de subducción, porque es un lugar donde se dan los tres tipos los tres grupos de rocas. Entonces vamos a usar esa subducción para ilustrar lo que sucede. Tenemos una roca aquí que se va a formar dentro del manto. Es decir, que aquí tenemos el manto. El manto, que es duro, va a coger una consistencia, una densidad un poco menor. Vamos a ver por qué. Y al tener una densidad un poco menor, ese manto se va a elevar. A medida que se eleva, disminuye la presión que tiene encima. Es decir, imagínense que aquí el manto en esta profundidad tiene mucho peso encima. A medida que nos acercamos a la superficie, tenemos menos peso encima. Bien. Entonces, a medida que el manto se acerca a la superficie, pierde presión y por lo tanto se vuelve cada vez más líquido, o está en un estado mezclado, digamos, entre sólido y líquido. Eso permite que el magma siga ascendiendo dentro de la corteza lentamente. Se pueden dar dos casos: o asciende lentamente, se enfría poco a poco y forma grandes cristales, rocas con grandes cristales, con minerales formados de grandes cristales. En ese caso va a crear el grupo de las rocas ígneas plutónicas, que son esas rocas que tienden a ser muy resistentes. El granito es un buen ejemplo de roca ígnea plutónica. ¿Por qué se forman grandes cristales? Justamente porque el enfriamiento ha sido lento, entonces los elementos químicos que estaban aquí, digamos, que podían moverse, poco a poco se van a desplazar, se van a enlazar y van a tener tiempo de enlazarse por grupos y formar cristales más grandes. Roca ígnea, ¿por qué el nombre de ígnea? Porque ígnea significa que proviene del fuego, es decir, básicamente del magma que está en el interior de la Tierra. Si al contrario ese magma se eleva y sale rápidamente por un volcán, rápidamente, obviamente todo es relativo, digamos más rápidamente de lo que se forman las rocas ígneas plutónicas, si sale por el volcán va a encontrar ese magma la atmósfera. La atmósfera es fría en comparación con el interior de la corteza. Por lo tanto, ese enfriamiento rápido del magma no le va a permitir formar grandes cristales. Se van a formar rocas ígneas, provienen también del magma, pero ígnea volcánica. Esas rocas ígneas volcánicas son diferentes, no tienden a formar grandes cristales, al contrario tienen una estructura con cristales muy pequeños. Y son rocas entonces que tienen propiedades diferentes a las rocas ígneas plutónicas. Un ejemplo aquí de roca ígnea volcánica es el basalto. Vamos a ver un ejemplo luego. Esas rocas que se han formado, que sean las rocas ígneas plutónicas o las rocas ígneas volcánicas, quedarán tarde o temprano expuestas a la atmósfera y dentro de la atmósfera entonces la lluvia, la variación de temperatura del sol, entre sol y noche, por ejemplo, hay una variación de temperatura, verano e invierno hay una variación de temperatura, etc.
van a quedar expuestos también a animales, a plantas, etcétera, a una serie de factores que van a alterar esas rocas. Es decir, que si aquí tenemos una roca ígnea volcánica, con el tiempo esa roca va a quedar alterada. Decimos que queda meteorizada. Meteorizada significa que queda alterada en pedazos más pequeños. Puede ser disuelta, puede ser separada mecánicamente, etc. Separada en que al final en sedimentos, se vuelve sedimento. Lo que cargan, por ejemplo, los ríos, lo que encontramos en la playa, la arena, todo eso son sedimentos. Esos sedimentos, con el tiempo, se van a acumular en capas. Ustedes ven esas líneas marrones ahí. Esas son capas de sedimento que se han acumulado, cargado por los ríos. Por ejemplo, los ríos cargan los sedimentos, lo depositan en el fondo del mar o del océano. Y esas capas, una encima de la otra, van a compactar los sedimentos. Lo van a compactar hasta formar una nueva roca, que es la roca sedimentaria. Ese proceso de pasar de sedimentos a rocas sedimentarias se llama la litificación, es decir, la formación de roca. Aquí una roca sedimentaria. Ejemplos de roca sedimentaria, pues de nuevo la caliza, también la arena, es una roca sedimentaria, la arcilla, etcétera, etcétera. Y el último grupo lo tenemos aquí, la roca metamórfica. El nombre dice que ha cambiado de forma. Esa roca metamórfica puede ser una roca, por ejemplo, volcánica, una roca sedimentaria, es decir, otro tipo de roca que ha sido llevada bajo diferentes modelos, digamos, ha sido llevada a pasar por un lugar donde va a encontrar mayor presión y mayor temperatura. Es decir, que por ejemplo aquí tenemos una roca sedimentaria que se formó a digamos unos kilómetros de profundidad, y esa roca sedimentaria, por el movimiento de subducción, por los movimientos de placas tectónicas, esa roca sedimentaria va a ser llevada hacia abajo. Si queda llevada hacia abajo, se va a encontrar con temperaturas más altas porque se acerca al manto, y se va a encontrar con una presión mayor. ¿Por qué? Porque va a tener más capas de roca encima. Y mi roca sedimentaria se va a transformar en otra roca. Por ejemplo, la caliza se puede convertir en mármol. La caliza, que es una roca sedimentaria, que de hecho no vale nada, o no tiene un gran valor, se puede usar para algunos aspectos de construcción, pero no tiene un gran valor. Esa roca sedimentaria, cuando se transforma en mármol, que ese sí tiene un valor más alto. Aquí tenemos un proceso de fabricación de vidrio. Es simplemente para decirle que en ese proceso de fabricación se puede agregar carbonato de calcio, carbonato de sodio, para bajar el punto de fusión de la sílice. Sílice es lo que constituye el vidrio, que es de nuevo lo que constituye el cuarzo también. 2 átomos de oxígeno con un átomo de silicio. ¿Por qué les digo eso? Porque el carbonato de calcio es un elemento un compuesto químico que va a permitir bajar el punto de fusión, tal como lo hace aquí el agua, que con el nombre de volátil, cuando entra aquí, el agua va a facilitar la fusión parcial del manto.
Es decir, para terminar el ciclo aquí, ¿por qué aquí tengo una fusión parcial del manto que permite la formación de un magma que luego permite la formación de las rocas que vimos anteriormente? Pues simplemente porque en el movimiento de subducción se cargan sedimentos, rocas metamórficas hacia el manto que están también cargadas de agua. Entonces esa agua juega el rol o el papel que juega el papel del carbonato de calcio para fundir el sílice, es decir, que facilita la fusión del manto. Y por esa razón es que se dan los procesos volcánicos, la formación de muchas rocas ígnea plutónica, etcétera, en la zona de subducción, porque el agua facilita ese proceso, el agua y otros elementos también, el dióxido de carbono, etcétera, etcétera, otros compuestos. Las rocas ígneas entonces son las que nacen del magma, se forman por fusión parcial del manto, es decir, que el manto se vuelve menos sólido, una parte se vuelve líquida, la otra sigue sólida, pero todo eso hace que esa parte del manto es menos densa y se eleva, como una burbuja de aire dentro del agua, eso se eleva solo hacia la superficie. Esas rocas ígneas pueden ser extrusivas, con también el nombre de volcánica, o pueden ser intrusivas, dentro. Extrusiva se refiere hacia afuera, intrusiva dentro de la corteza. Y en ese caso coge el nombre de roca ígnea plutónica. Aquí unos ejemplos de esas rocas. Aquí la diorita. Entonces, al igual que el granito es una roca muy resistente y al igual que el granito es una roca que fue formada en la corteza terrestre. Es una roca ígnea plutónica. Se forma en la corteza terrestre y con el proceso de erosión, pues poco a poco aparecen en la superficie esas rocas. Otro monumento, el Código de Hammurabi, que fue creado con ese tipo de roca, 1700 años antes de Cristo, un poco más, y ustedes ven que de la misma manera que con el obelisco, pues todavía podemos leer lo que fue grabado ahí, justamente porque es una roca muy resistente. Aquí un ejemplo de roca, entonces ígnea volcánica, lo dijimos, el basalto, que es una roca que encontramos en particular en el fondo de los océanos. El gabbro tiene una composición parecida al basalto, pero eso es una roca ígnea plutónica. Una roca un poco particular, la obsidiana, es una roca ígnea volcánica, es decir, que queda producida por los volcanes, pero usted lo ven, tiene una textura vítrea. Y esa textura vítrea se debe a que lo que compone la obsidiana fue enfriado de forma muy rápida, lo que no permite entonces a los elementos que lo componen organizarse para formar cristales. Entonces, de la misma manera se forma el vidrio, si volvemos a esta diapositiva, el vidrio se forma de la misma manera, se enfría rápidamente la sílice para poder evitar de tener aquí una estructura cristalina dentro de esas botellas. Y bueno, otro ejemplo un poco extraño, eso que ustedes ven que coge el nombre de cabello de Pelé, Pelé como la diosa de los volcanes en Hawái, es una roca, son filamentos bastante estrechos que se pueden romper con la mano, pero eso es una roca que proviene de
eh, que queda producida por un volcán. De la misma manera, lo que le compone queda enfriado de forma muy rápida. Entonces esos son pequeños filamentos que parecen pedazos de vidrio. Las rocas metamórficas, entonces creadas por contacto con una zona que tiene mayor calor, mayor presión y también unos fluidos, los volátiles, como es el agua, el dióxido de carbono, que favorecen la migración de iones, es decir, la migración de los elementos que componen la roca, que se van a poder desplazar y asociarse de otra manera. Es decir, que esos iones estaban asociados de una manera, respetando una estructura, cuando estaban en roca sedimentaria, por ejemplo, y cuando pasan por mayor presión, mayor calor y entran en contacto con los volátiles, pues se van a poder separar y agrupar de otra manera. ¿Dónde se dan esas rocas metamórficas? Pues lo vimos en zona de subducción, también en zona de abducción, por ejemplo en los Alpes, en esas montañas. Bueno, los Alpes realmente es más una zona de subducción, pero si vamos al caso del Himalaya, que es un caso de abducción, pues encontramos rocas metamórficas. Y en zona de convección, es decir, en las dorsales también, alrededor de la dorsal podemos encontrar esas rocas metamórficas. Aquí diferentes ejemplos, la caliza que mencionamos. Ustedes saben que la caliza realmente nosotros la vamos a ver con mucho hueco en su superficie, es muy sensible al agua. Digo ustedes porque la han visto, como les dije, en la sede de la UAST. Y esa caliza se transforma en mármol. La lutita, que es una roca compuesta de partículas muy pequeñitas que tendremos que ver con un microscopio, se transforma en pizarra. La pizarra que se usa en los billares, por ejemplo, en la mesa de billar, normalmente está hecha de pizarra. Bien, vamos a pasar eso aquí, un solo ejemplo un poco particular de un tipo de roca metamórfica que se crea por impacto de meteorito. Es decir, que en algunos lugares de la Tierra podemos encontrar ese tipo de rocas, o son pequeñas, podemos llamar piedra, pero eso es roca, de color generalmente oscuro, con una forma alargada. ¿A qué se debe? A que un meteorito impactó las rocas que están aquí. Y imagínense, esa roca de repente encuentra una presión y un calor enorme. La roca que estaba aquí, que puede ser una roca sedimentaria, queda dispersada en el aire en múltiples direcciones, queda dispersada en estado líquido, porque ha fundido por el impacto, y en el aire va a coger una forma alargada, a eso se debe esa forma, y se termina de enfriar en el aire. Esas rocas cogen el nombre de tectita. Las rocas sedimentarias, entonces son las rocas que encontramos en la superficie de la Tierra, en realidad no componen una proporción grande de las rocas que hay en toda la Tierra, si vemos la corteza completa hacia abajo, pero es la roca que nosotros vamos a encontrar con mayor frecuencia porque es la roca que se encuentra típicamente en la superficie. ¿Por qué? Porque es lo que queda de la alteración de otras rocas. Hay rocas que se forman por meteorización y erosión de otra roca. Es decir, por ejemplo, el granito. El granito es resistente, pero con el tiempo se va a alterar por el agua, por los vientos, etc. Y ese granito se va a transformar en arena. Una arena granítica es el nombre. La arena granítica es
una roca sedimentaria detrítica. Detrítica proviene como de desecho, desecho de otra roca. Esa es la arena granítica. Y dentro de la arena granítica, ¿qué vamos a encontrar? Pues lo que componía el granito. Vamos a encontrar pedazo de cuarzo, vamos a encontrar pedazo de mica, pedazo de feldespato, etc. Y rocas sedimentarias construidas. ¿Construida por qué? Pues por organismos. Es decir, que las rocas sedimentarias, que hay rocas sedimentarias que se forman en el fondo de los océanos y se forman en base a qué? Pues a las conchas, a los esqueletos de animales que están dentro del océano. Cuando esos animales mueren, en su vida ellos han formado esas estructuras eh, compuestas de elementos químicos que encuentran en el agua, y cuando se mueren, entonces lo que queda se apila, se agrupa en el fondo del océano hasta formar rocas. Es el caso típico del coral. El coral, ustedes saben que es un ser vivo que capta entonces su nutriente en el agua y forma un esqueleto. Es decir, que la superficie del coral es viva, pero el interior es un esqueleto. Y ese esqueleto, cuando muere el coral, el esqueleto queda, se va a alterar, se va a romper, se va a meteorizar, va a quedar depositado en el fondo del mar o del océano, y si se acumulan muchas capas, puede terminar de formarse una roca sedimentaria construida. Aquí tenemos un mineral que se llama el aragonito, que es lo que realmente forma la mayor parte del esqueleto del coral, del caparazón de los moluscos, etc. Todo eso, esa estructura está formada de aragonito. Y ese aragonito con el tiempo, cuando queda acumulado, se va a transformar poco a poco en caliza. Por esa razón también es que la caliza que encontramos en la costa, y de nuevo puede ser en la sede de la UAST, puede tener a veces esas formas de concha. ¿Por qué? Porque son conchas hechas de aragonito que se están transformando poco a poco en caliza y van a coger otro color y otra forma. Es decir, que la roca que tenemos en la universidad es una roca que se formó inicialmente en el fondo del Mar Caribe. Simplemente ese fondo del Mar Caribe ha subido hacia la superficie por el movimiento de subducción y nosotros pisamos ahora lo que era el fondo del Mar Caribe. Y otro tipo de manera de construir una roca sedimentaria es el origen químico, es decir, una simple reacción química. Es lo que encontramos en las cuevas, las estalactitas, estalagmitas, columnas que vemos en las cuevas, son rocas sedimentarias construidas que se deben simplemente a que diferentes elementos se enlazan para formar esas estructuras. Aquí el proceso de formación de una roca sedimentaria, la sedimentación, sedimentos que pueden provenir de la alteración de otras rocas, generalmente son sedimentos cargados por los ríos hacia el fondo del mar, o como dijimos, pueden ser los restos de animales, de corral, etcétera, que caen luego en el fondo del océano. Se acumulan diferentes capas, se compacta el material y al final tenemos la formación de una roca sedimentaria. Entonces típicamente se van a formar en la zona donde se acumulan los sedimentos. A nivel continental puede ser en las llanuras de inundación de un río, las zonas donde
lo que carga el río se acumula. Esos elementos se llaman aluviones. Vamos a ver un ejemplo después. Puede ser en ambiente marino, entonces justamente las zonas en el fondo del mar donde se acumulan todos los sedimentos cargados por los ríos. Son zona propicia a la formación de roca sedimentaria, y en otras zonas como flechas litorales, delta, etc. No me voy a extender sobre eso. Entonces, lógicamente, ¿dónde vamos a encontrar las zonas con mayor grosor de sedimentos? En la zona, por ejemplo, debajo del nivel del mar, en la zona donde desembocan los ríos más grandes. Aquí desemboca el Amazonas, por lo tanto, hay una zona de mucha acumulación de sedimento. Aquí termina el Orinoco de Venezuela, también tenemos otra zona de mucha acumulación de sedimento en el fondo del Océano Atlántico. El delta aquí del Nilo, entonces tenemos el Nilo que viene aquí, carga todos sus sedimentos, sus aluviones, los deposita aquí, pues es una zona aquí y debajo del nivel del mar, es una zona propicia a la formación de roca sedimentaria. Y un ejemplo de lo que no se debe de hacer: en la ciudad de Niza, en el sur de Francia, se construyó un aeropuerto en una zona donde están esos sedimentos cargados por este río acá. El problema es que son zonas bastante inestables, entonces han sufrido un problema de hundimiento del aeropuerto dentro del mar, justamente porque construyeron sobre unas zonas de sedimentación. Eso es una roca sedimentaria que se llama la arcilla, compuesta de grano de un tamaño micrométrico, es decir, muy pequeño, y es una roca interesante porque tiene la particularidad de actuar como una especie de esponja. El agua se puede, infiltrar entre las partículas que forman la arcilla, y la arcilla entonces se expande, o al contrario, si hay evaporación, si deja llover y el sol aumenta el calor aquí del suelo, se va a evaporar el agua y la arcilla se contrae. Es lo que ven en el fondo de lagunas, por ejemplo. En época de sequía el agua desapareció, quedó evaporada, y lo que queda es la arcilla que se está secando. Puede dar este tipo de paisaje aquí, un paisaje que se llama de Badlands en Estados Unidos. Un paisaje que pueden encontrar o algo parecido cuando pasan del 15 de Asua, que van camino a Barahona. Encontrarán zonas de arcilla, o más bien son limo, en el caso que les menciono, después del 15 de Asua, pero forman estructuras parecidas, con muchas zanjas, poca vegetación, porque eso se erosiona con facilidad. Arenisca es otro tipo de roca sedimentaria. Ustedes ven que, no lo ven, pero son partículas del tamaño de la arena, pero que están cementados, están agrupados, pegados, digamos, que puede dar otro tipo de paisaje. Como les había mencionado, en función del tipo de roca, se van a dar diferentes tipos de estructuras. Aquí un sitio importante de Etiopía, patrimonio de la humanidad. Tenemos unas estructuras formadas de esa roca de arenisca. La arenisca tiende a formar esas estructuras muy verticales, separadas por fractura, que con el nombre de diaclasa, y han creado iglesias
dentro de la roca en el siglo VI después de Cristo. Iglesia católica. La lutita ya la hemos mencionado anteriormente, sílex, ese material blanco que encontramos en la costa norte de Francia, en la costa sur de Inglaterra y que se usa para crear tiza. En la naturaleza con el nombre de ese nombre. Aquí tenemos entonces otro tipo de roca sedimentaria, la roca caliza. Entonces la roca que nosotros conocemos muy bien aquí, en todo el este del país, con esos huecos que se forman. ¿Por qué se forman aquí? Porque es una roca muy sensible a la disolución del agua, es decir, que el agua la disuelve. Y puede dar relieve muy interesante como el relieve kárstico cónico de los Haitises. Eso es la llanura, sí, del Bajo Yuna. Y cuando salen de esa llanura en dirección hacia el sur, cuando vuelven a Santo Domingo, entran dentro de los Haitises y ven entonces esos conos. Todo eso está hecho de roca caliza. Las rocas volcánicas, entonces son rocas ígneas, volcánicas. Ya las hemos mencionado anteriormente, pero vamos a hacer la transición ahora hacia los volcanes, porque son rocas que encontramos alrededor de los volcanes. Volcanes hay diferentes tipos, en función en particular del tipo de lava que tienen. Hay lava como el basalto, que es muy fluida, muy caliente y tiende a desplazarse sobre largas distancias. Y hay otras lavas que son más, digamos, más plásticas. Y esa lava tiende a tapar el interior, la chimenea del volcán. Tapa la chimenea del volcán, se acumula entonces la presión, los gases, y al final el volcán explota. Entonces vamos a ver los 4 tipos de volcanes según la clasificación de la Croix, que es una clasificación antigua. Los volcanes hawaiano, stromboliano, vulcaniano y peliano. Del más caliente y fluido, del que tiene la lava más caliente y fluida, que va a dar entonces una actividad efusiva. Efusiva significa que provoca simplemente derrame de lava, pero no provoca explosiones. Al menos fluido, el que tiene la lava más, como les dije, como más plástica. Y esa lava entonces provoca el tipo de volcán más explosivo. El tipo peliano es el más explosivo de todos. Y entre esos dos extremos, pues tenemos casos de transición, el stromboliano y el vulcaniano. Según esa clasificación, entonces tenemos el tipo hawaiano. Tiene una lava basáltica, un basalto muy caliente, muy fluido. Es un tipo de volcán que no tiene explosiones. Tiene erupción continua con sus derrames. Y produce una forma particular que se llama un volcán escudo, un volcán muy, muy grande, muy extenso. Coge el nombre de hawaiano porque se estudió ese tipo en Hawái, con el Mauna Loa y Kilauea, pero también existe en otros lugares del planeta, por ejemplo, el volcán de la Fournaise en la isla de la Reunión, en el océano Índico, es decir, muy lejos de los volcanes de Hawái. Se ve así en una representación simplificada. Por la chimenea sube el magma, se vuelve lava, con el nombre de lava cuando llega a la superficie. Esa lava queda en el centro aquí, dentro del lago de lava.
No hay una muy alta columna eruptiva de gases y polvos, apenas se nota. Un cráter sí abierto y derrames corrientes aquí de lava, perdón. Aquí el volcán de la isla de la Reunión, que se llama el Pitón de la Fournaise, y ustedes ven que constantemente son derrames de lava líquida, principalmente entonces de basalto. Eso es el tipo típicamente efusivo. No hay explosión, simplemente hay derrames. Lo que vemos aquí es el lago de lava que está en el centro del cráter del volcán. Aquí un nombre, lo voy a dar para atrás, un nombre para que vean la escala un poco. Ese lago de lava puede ser bastante impresionante. Y lo ven, siempre hay actividad. Así que constantemente tenemos ese lago de lava en el cráter del volcán hawaiano. ¿Qué forma da ese tipo de volcán? Entonces ustedes lo ven, un volcán escudo. El tipo hawaiano da un volcán muy extenso con el nombre volcán escudo porque parece un escudo, digamos, mirando hacia el cielo. Y de hecho puede dar los relieves más grandes del mundo. La isla de Hawái, si medimos, si tomamos como referencia su base que está en el fondo del Océano Pacífico, pues tiene una altura total de alrededor de 9.000 metros. Es decir, tomando en cuenta la base que está debajo, a 4 kilómetros de profundidad, por debajo del fondo del mar, del océano. 9.000 metros de altura, no dije altitud, altitud quedaría como referencia sobre el nivel del mar. Y ese tipo de volcán se encuentra también en Islandia o en otro lugar. Donde quiera que se encuentre ese tipo de actividad volcánica efusiva. Puede dar diferentes formas localmente. Unas coladas A, es un nombre hawaiano, esa lava con escoria. O una colada que se llama Paueoe, también es un nombre hawaiano, que no tiene escorias dentro de la lava y forma esa estructura como una piel arrugada. Vamos a pasar esto también, Calzada de los Gigantes, un monumento muy famoso en Irlandia, perdón, formado por basalto. El basalto al enfriarse, bajo ciertas condiciones, pueden coger forma hexagonal. El tipo estromboliano es un tipo entonces todavía muy efusivo, derrames de lava, pero puede tener pequeñas explosiones muy locales. Y el material tiende a recaer encima del cono del volcán. Ese es el tipo estromboliano. Corrientes de lavas, un cono volcánico ya más alto, pero no tan extenso como en el caso anterior, y pequeñas explosiones con una pequeña columna eruptiva que va a cargar gases que provienen del magma, pero también pequeñas piedras, polvo, en suspensión, etc. ¿Cuál es su nombre de una isla italiana que se llama Stromboli? Que queda aquí, ustedes ven esta pequeña isla en la imagen satélite, que constantemente, entonces cada día también tiene actividad, generalmente no muy peligrosa, por eso es que hay pueblos que se pueden formar en esta isla, aprovechando inicialmente los suelos bastante fértiles que aportan las rocas volcánicas y ahora viviendo sobre todo el turismo para cargar en barco los turistas y ver la actividad volcánica principalmente de noche, ver ese espectáculo. Y lo que tira el volcán son escorias que cuando se enfrían cubren entonces todo el cono volcánico, gran parte entonces de la isla.
El tipo vulcaniano ya es un tipo más explosivo que efusivo, es decir, es un tipo que no va a tener actividad constante. La lava es menos fluida, se solidifica y tapa la chimenea. Si tapa la chimenea, entonces la presión se acumula, aumenta y de repente tenemos una explosión. Si hay una explosión, entonces el material puede quedar perdón, dispersado en zonas bastante amplias. Parte del cono volcánico puede desaparecer en la explosión y la columna eruptiva puede ser muy alta, de unos kilómetros de alto. Es decir, que ese material va a quedar alto y va a quedar desplazado por los vientos y cubrir otras áreas. El peligro entonces proviene aquí de la explosión, pero también de lo que carga la columna eruptiva. Es un material muy caliente, ardiente, que si vuelve a caer sobre una ciudad puede matar sus habitantes. Aquí algo que ya hemos visto, una explosión de un volcán, fue tomado en vivo, para ilustrar el caso explosivo. El caso o sea, el tipo vulcaniano fue estudiado en la misma zona donde está la isla Stromboli, una isla que se llama Vulcano, pero de nuevo, el caso estromboliano se puede encontrar en cualquier otra parte del planeta, al igual que el caso vulcaniano. Simplemente cogieron el nombre de las islas que se estudiaron inicialmente. Y aquí entonces la isla de Vulcano, ustedes ven diferentes formas. La última erupción se dio en el 1890, eh, pero una erupción poco frecuente significa que la presión se puede acumular dentro de la chimenea y liberar mucha energía al momento de la explosión. Algo que ha pasado con este caso aquí en una isla ubicada en el mar Mediterráneo. Ustedes ven que esta isla tiene una forma particular, son conjuntos aquí de islas. En el centro inicialmente había un volcán. Lo que se ve aquí es lo que queda de la chimenea del volcán. Aquí estaba el cráter, ese volcán explotó, desapareció entonces todo el material que estaba acá y se rellenó de agua del mar Mediterráneo. Y esa isla que se llama Santorini es la isla que dio lugar a la leyenda sobre el Atlántida, justamente porque vivía una civilización muy desarrollada para su tiempo. Eh, y esa civilización fue destruida por la explosión del volcán que tenían en su isla. De ahí la historia que contó Platón sobre la Atlántida y esa gran civilización que desapareció debajo del mar. Y un caso interesante, cerca de todas esas islas, pues tenemos la gran ciudad de Nápoles, en Italia, y el volcán que ven atrás es el Vesubio, que ha provocado un gran desastre. eh, en Pompeya, en la ciudad de Pompeya y Herculano, en 79 después de Cristo, y que podría quizá volver a provocar otro gran desastre ahora que esa ciudad de Nápoles pues tiene más de 3 millones de habitantes. Y lo que sucedió en Pompeya, si conocen la historia, no es la explosión realmente que mató a las personas, sino justamente la columna eruptiva cargada de ceniza ardiente que cubrió entonces toda la zona urbana de Pompeya y mató a las personas que estaban allí. Las asfixió básicamente y quemó también sus cuerpos. Una roca un poco particular aquí que se llama la humita, que conocen como la piedra pon,
y que tiene la particularidad de ser poco densa, es una piedra que flota. ¿Por qué? Porque fue eyectado por ese tipo de volcán. Decir que al momento de quedar eyectada o eyectado, el material contiene muchos gases que se han acumulado en la chimenea. Entonces dentro de la roca que se enfría aquí, con una estructura vítrea, eh, lo que vemos, lo que vemos aquí se llaman vesículas, es decir, huecos donde estaban los gases. Por eso tenemos una estructura bastante hueca. Eso explica por qué flota. Y el último tipo de volcán, el volcán peliano, con su nombre del monte Pelé, significa pelado, que queda cerca de nosotros, porque eso queda, lo vamos a ver aquí en la isla de Martinica. Y la isla de Martinica, nosotros estamos aquí, la isla de Martinica queda aquí, en las Antillas Menores. Ahí se da un caso de actividad volcánica bastante peligrosa, que es el caso explosivo. ¿Qué sucede aquí? La lava es muy viscosa. Usaba ahorita el término de plástico, pero el término correcto es viscoso. Muy viscosa, la chimenea se tapa por mucho tiempo, se acumula mucha presión, muchos gases y de repente entonces hay una gran explosión con una columna eruptiva que puede llegar hasta el tope de la troposfera, el tope de esa capa de la atmósfera en la que nosotros vivimos. ¿Qué va a provocar esto? Material bastante grueso, grande, puede quedar desplazado por la explosión, se llaman bombas volcánicas. Mucha ceniza, mucho polvo que puede volver a caer sobre el entorno, una columna eruptiva que puede quedar cargada sobre muy largas distancias y unas nubes ardientes, es decir, un conjunto de polvo y gases que baja la pendiente del volcán y puede provocar entonces igual mucho daño porque es un material ardiente. Aquí la isla de Martinica, al norte queda la montaña Pelada, y anteriormente la ciudad principal hoy es Fort-de-France, pero anteriormente era la ciudad de Saint-Pierre, es decir, San Pedro. En esa zona vivían 30.000 personas y la ciudad quedó totalmente devastada por la explosión repentina del volcán en 1902. Aquí la ciudad anteriormente con sus barcos en el puerto y después de la explosión hasta los barcos quedaron devastados por la explosión. Y aquí la columna eruptiva de ese volcán. Aquí un caso en otro país, eso es en Asia, en Japón si no estoy equivocado. Lo que vemos aquí es la nube ardiente que baja el volcán. Sí, correcto, en Japón. La nube ardiente que baja el volcán es un material ardiente. Si obviamente se alcanza la población, aquí los mata a todos. Y aquí una bomba, esos elementos que pueden ser muy pesados, hasta toneladas pueden pesar, que quedan expulsados por el volcán a altas alturas y luego vuelven a caer sobre el entorno. Aquí simplemente un ejemplo para cerrar el tema de los volcanes. Hay estructuras en los desiertos de Estados Unidos que se ven así. Le pusieron el nombre de shipwreck, es decir, la roca barco, porque de lejos se veía como un velero, con una gran vela. Esto, lo que vemos aquí, se llama en realidad un pitón volcánico. Corresponde al interior del volcán, una antigua chimenea. Todo el cono volcánico desapareció, quedó erosionado. Lo único que quedó es la parte más dura, más resistente, que era
la chimenea del volcán. Seguimos con la erosión. La erosión es ese proceso que va a movilizar la roca que fue alterada por el proceso de meteorización. La meteorización altera la roca, la erosión moviliza esos elementos y abajo, en la parte baja de los relieves, tenemos el proceso de sedimentación, la acumulación de esa roca alterada. Ese proceso es particularmente activo en la superficie terrestre. ¿Por qué? Porque tenemos una atmósfera con diferentes gases, diferente contenido, en particular de humedad. Dentro de la atmósfera, fenómenos atmosféricos, vientos, lluvia, nieve, etcétera, que caen encima de la roca y la van a alterar. También tenemos variación de temperatura en nuestra atmósfera que se debe a la radiación solar y también a el desplazamiento de masas de aire. Agreguémosle a eso la presencia de una fauna, una flora, incluyéndonos nosotros, que alteran la roca, ¿no? Es decir, cuando nosotros caminamos encima de la montaña, pues nuestros pasos poco a poco alteran las rocas. Todo eso hace que los relieves poco a poco quedan aplanados. Es decir, por ejemplo, en el norte de Canadá, anteriormente, habían relieves bastante altos y con el tiempo, con diferentes factores, quedaron totalmente aplanados. Nuestra isla, si vamos a decir que ya no tiene movimiento de subducción, ya no se forman nuevas montañas en nuestra isla, ¿en cuánto tiempo desaparecería la cordillera central? Aquí tienen una relación media del ritmo de destrucción de los relieves. Se pierde alrededor de 3 centímetros cada 1000 años. De nuevo, es un lugar donde ya el proceso de creación de los relieves se ha parado. ¿En cuánto tiempo entonces desaparece la cordillera central? Pues la cordillera central mide 3000 metros de altitud. Eh, Simplemente vamos a convertir esos 3000 metros en centímetros. 3000 metros son 30.000 decímetros y son 300.000 centímetros. Y vamos a usar una regla de 3. Si 3 centímetros de altura se pierden cada 1000 años, 300.000 centímetros se pierden en cuántos años. Entonces multiplicamos 300.000 por 1000 entre 3, lo que nos da 100 millones. Necesitaríamos 100 millones de años para aplanar totalmente la cordillera central. Son muchos millones de años, pero al final desaparece la cordillera central por esa erosión. Hay diferentes factores, vamos a ver unos ejemplos, que provocan entonces la meteorización y luego erosión. La meteorización es un conjunto de procesos que pueden ser mecánicos, pueden ser químicos o biológicos, de reducción elemental de las rocas, es decir, de alteración de la roca en pedazos más pequeños y de los minerales en la superficie terrestre. Hay diferentes tipos de meteorización, por ejemplo la termoclastia, que se debe a la variación de temperatura. Entonces, el cambio entre temperaturas altas, temperaturas bajas, va a contraer y expandir la roca de tal manera que con el tiempo se van a formar fracturas eh, dentro de esa roca. Eso se da en los lugares entonces donde tenemos muchas variaciones de temperatura con mucha frecuencia, es decir, en particular los desiertos. ¿Por qué? Porque en los desiertos hace mucha calor de día, puede superar los 40 grados, y de noche las temperaturas bajan mucho.
¿A qué se debe eso? Al hecho de que un terreno seco y sin vegetación tiene poca inercia térmica, es decir, que se calienta rápidamente y se enfría rápidamente. Entonces tenemos muchas variaciones en los desiertos entre día y noche en cuanto a temperatura y eso termina alterando las rocas. Otro tipo de proceso mecánico que se puede dar, proceso de meteorización, es el lajeamiento en rocas plutónicas. Recuerdan que esas rocas plutónicas se forman dentro de la corteza bajo mucha presión y si quitamos las rocas sedimentarias principalmente que estaban encima, vamos a encontrar entonces nuestra roca plutónica a nivel de superficie y esa roca de repente se encuentra sin presión o no con la misma presión que tenía anteriormente. Lo que sucede entonces es que esa roca se va a separar como una especie de cebolla en capas. Eh, Eso es otro proceso de meteorización. La hidroclastia, la formación de fracturas en la roca debido al agua. Aquí tenemos un ejemplo que ya hemos visto anteriormente, el ejemplo de la arcilla. Dentro de esa arcilla se pueden formar esas zanjas simplemente por el cambio de humedad de la roca. Cuando se vuelve seca, se forman esas zanjas. La crioclastia significa la formación de la fracturación por el hielo, crio, el hielo. Eh, lo que sucede en este caso es que si tenemos una zona en la que estamos alrededor de 0 °C, a veces pasa encima de esa temperatura, a veces pasa por debajo, pues cuando está encima de 0 °C, el agua en forma líquida cae y se deposita en pequeñas fracturas formadas en la roca. Típicamente de noche la temperatura baja, pasamos por debajo de 0 °, el agua en su estado líquido se convierte a estado sólido y coge un volumen un poco mayor, gana un 9% de volumen cuando se convierte a hielo. Y ese hielo entonces va a forzar poco a poco sobre la roca y abrir las fracturas. Y podemos tener al final este tipo de meteorización, parecen rebanadas. Eso se ha formado por el hielo que se ha formado de manera vertical dentro de la roca. Aquí la haloclastia, que es la formación de fracturas, huecos, en base a la sal, o la sal. ¿Qué sucede con la sal? Pues aquí estamos cerca del mar. El viento carga pequeñas partículas de agua salada. Esa agua salada se deposita en la roca. Y luego el sol, el viento van a hacer evaporar el agua. ¿Qué queda al final? Queda la sal que estaba disuelta en el agua. Y la sal estaba disuelta en el agua, pero si desaparece el agua, la sal se forma de nuevo en cristales de sal. Y esos cristales de sal, un poco como el hielo, van a coger un espacio un poco mayor y van a abrir la roca poco a poco. Aquí vemos un ejemplo de disolución de la roca. En este caso se trata de una meteorización química. Es decir, que lo que va a suceder es que aquí tenemos una roca, la caliza, hecha de un mineral, si se recuerdan, se llama la calcita. Y esa calcita es muy sensible al agua cuando el agua contiene dióxido de carbono. Entonces ese dióxido de carbono reacciona con lo que compone esa roca, que es un carbonato de calcio, y la altera con facilidad. Por eso es que en esa roca encontramos tantos huecos, porque cuantas veces se acumula un poco de agua, esa agua va a poder disolver lo que compone esa roca.
Aquí es una ilustración de cómo funciona la disolución. Simplemente aquí si tenemos un mineral, pues otros elementos, aquí son partículas son elementos así de agua, compuesto químico, molécula de agua. Esas moléculas por su carga eléctrica van a poder separar lo que compone el mineral. Aquí ese mineral sería una alita, es decir, la sal. Eh, entonces poco a poco va a separar esos elementos y va a disolver la sal dentro del agua. Otro proceso de meteorización química es la oxidación de la roca. Por ejemplo, una roca que contiene hierro, el elemento hierro, pues al contacto con el oxígeno vamos a tener una oxidación del hierro, lo que da los óxidos de hierro como el óxido férrico, y nos da ese tipo eh, de minerales que se llaman hematita. Hematita, el nombre significa piedra de sangre, porque coge ese color parecido un poquito a la sangre, y en el paisaje se ve así, se ve ese color marrón rojizo en las piedras y en el agua, que es un agua cargada de óxido de hierro. Y elementos biológicos que pueden alterar la roca, fíjense aquí de las raíces de ese árbol, de ese arbusto, que logran penetrar la roca, fracturan la roca en busca de los minerales que necesita para su crecimiento. Sucede con los árboles, los arbustos, aquí un líquen, la asociación de una alga con un hongo que también puede alterar la roca, y hasta los animales. Han escuchado hablar del pez loro que altera no una roca como tal, sino el esqueleto del coral, pero que se podría convertir luego en una roca sedimentaria, lo altera para comerse la parte viva del corral y produce un desecho que es un pedacito del coral. Al acumularse esos pedacitos del coral, pues se pueden formar playas de arena blanca. Es decir, que las playas de arena blanca son playas generalmente formadas de esqueleto del coral. La erosión, entonces, a diferencia de la meteorización, la erosión implica un movimiento, un desplazamiento de suelos o de rocas. Hay diferentes tipos de erosión. Aquí vemos, por ejemplo, la erosión provocada por un río. Estamos en la zona de Neiva, en el sur del país. Aquí tenemos un río que carga muchos sedimentos, muchos aluviones, y con el tiempo ha dispersado esos aluviones en forma de un abanico aluvial, es decir, una parte estrecha arriba y más abierta abajo. Eso nos muestra el poder de desplazamiento que tiene el agua, el poder de erosión que tiene el agua. A notar que esa zona es típicamente peligrosa porque si aquí tenemos tantos aluviones, significa que el río ha pasado por esa zona para tirar los aluviones. Por ahora su cauce pasa por aquí hacia el este, pero el río puede volver a pasar encima de esa zona e inundar el pueblo. También los aluviones que están acumulados aquí pueden ser bastante inestables, y por eso que en la ciudad de Neiva con frecuencia se encuentran piedras en la calle, son simplemente piedras que vienen de la parte alta del abanico aluvial. Otro tipo de erosión, la erosión de los glaciares. Entonces aquí tenemos un espacio donde había un glaciar, desapareció por el calentamiento global y
lo que vemos aquí sobre el borde era el límite, hasta qué altura llegaba el glacial. Y abajo tenemos una especie de zanjas que corresponden a la zona de abrasión del glaciar, es decir, que el glacial con su peso alteraba las rocas y se la llevaba hacia el mar, hacia un fiordo aquí, en una zona en la que el glacial encuentra el mar. Entonces, todas esas zanjas aquí nos muestra el poder de abrasión y de desplazamiento de las rocas por el glacial. Otro tipo de meteorización aquí en zona de montaña. Lo que vemos aquí es un horn con H, es decir, un cuerno, un pico muy marcado en una montaña joven. Aquí estamos en los Alpes suizos. ¿Y a qué se debe esa forma tan particular? Pues fíjense que anteriormente aquí había una gran masa de roca, que puede ser una roca metamórfica o una roca plutónica, y por los glaciares que se forman en el tope de la montaña, pues han quitado poco a poco parte de la roca hasta dejar solamente una punta aquí arriba. Lo demás ha sido llevado por los glaciares de montaña que se forman por el frío, en esas zonas que se llaman luego los circos, unos circos de montaña. Anotar que este es un hall muy famoso, el Matterhorn, eh, que encuentran esa famosa, en esos chocolates que se venden en los aeropuertos. Esa es la imagen del Matterhorn suizo. Otro movimiento que se puede dar son todos los desplazamientos rápidos, como los deslizamientos, los desprendimientos. Aquí tenemos un- una zona de ruptura con un bloque de desplome que se forma aquí y una especie de movimiento de rotación del bloque entero. Lo que encontramos aquí, digamos, en la vida real. Aquí tenemos un desprendimiento de roca que encontramos en particular a lo largo de las carreteras donde han formado taludes muy inclinados, entonces la roca no aguanta la fuerza de gravedad y termina cayéndose. Y aquí tenemos un deslizamiento que se da en particular en las rocas de tipo arcilla. ¿Por qué? Porque esa roca tiende a expandirse cuando llueve, entonces coge mayor peso y de repente toda una capa de roca vierte hacia abajo. Aquí otro ejemplo con una carretera que quedó afectada. Y aquí el ejemplo de una zona industrial de China eh, que quedó totalmente afectada. Ustedes ven que el material rellenó hasta cierta altura los edificios que estaban en esa zona. Y otro tipo de erosión que es la erosión del viento. Eso se da en particular en la zona con poca vegetación, que la vegetación tiende a frenar el viento. Si hay poca vegetación, entonces los elementos reciben ese flujo y pueden quedar desplazados, pueden arrastrarse encima de la superficie, puede haber una saltación, pequeños saltos, o puede haber partículas en suspensión. Aquí tenemos el caso de arrastre de esa roca sobre la superficie. Estamos en un desierto y en esa zona de repente encontramos rocas con zanjas que muestran el desplazamiento de esas rocas. Le ponen el nombre de roca navegadora, porque son rocas que cuando uno la encuentra parece que se están desplazando sola, pero se están desplazando como un barco, es decir, que reciben el viento y poco a poco se mueven encima de la superficie. Aquí tenemos la arena típicamente tiene un movimiento de saltación, es decir, que las partículas de arena tiran brincos, suben eh, sería una pequeñita duna aquí, el proceso con las dunas grandes es el mismo,
sube la ladera menos inclinada y de repente tira un brinco, lo que deja una parte hueca del otro lado. Y aquí partículas en suspensión, es el famoso polvo del Sahara, que aparece aquí en la imagen satélite. Ese polvo en suspensión se puede desplazar sobre miles de kilómetros antes de volver a tocar tierra. Entonces, lógicamente, son partículas menos pesadas y se da en vientos eh, fuertes. Y ese proceso de erosión es el mismo que forma las dunas. Y tenemos diferentes tipos de duna. Duna en forma de media luna, cuando el viento asopla siempre en la misma dirección. De hecho, aquí soplaría de la izquierda hacia la derecha, y aquí tenemos un gran hueco. Y dunas en forma de estrella, cuando el viento sopla en múltiples direcciones para formar esas acumulaciones irregulares de arena. La erosión ahora del agua, volvemos a esa roca blanca que encontramos en el sur de Inglaterra y el norte de Francia. Esa roca blanca forma acantilado, bastante pronunciado, muy verticales. ¿Por qué? Porque el agua penetra aquí la parte baja y provoca una abrasión de la base, es decir, que el agua con sus golpes y con su poder de disolución altera la roca desde abajo y luego entonces toda una columna de roca cae de repente, lo que siempre deja entonces una estructura muy vertical. Y termino con unas playas. Tenemos aquí 3 playas. Ustedes ven que el color de la arena es muy diferente. ¿Por qué? Porque tenemos 3 arenas diferentes. Recuerden que la arena es una roca sedimentaria, detrítica, es decir, que proviene de desecho de otras rocas. Aquí estamos en Hawái. Esta roca es una arena que proviene del basalto. El basalto es esa roca volcánica que sale de los volcanes de Hawái. Entonces, el basalto es negro, por lo tanto la playa es negra. Aquí tenemos una playa blanca, como la que podemos encontrar en parte del país. Como dijimos, se debe a que se produce por desecho, principalmente del coral. Y terminamos con esa playa verde. Se puede encontrar en Guayana Francesa, también en Hawái, en alguna parte de Hawái, y todo eso proviene del olivino, un mineral verde que forma rocas plutónicas. Entonces son casos obviamente extraños, escasos, pero que se pueden encontrar. Aquí tenemos una playa de arena verde, arena de olivino. Y terminamos con este ejemplo.